Maestro fue una palabra que mis compañeros de IEVI, los amigos de IEVI, muchos de ellos también fueron mis compañeros en el colegio y en la frater después, me escuchaban con mucha frecuencia hablar del maestro cuando yo me refería a Ricardo Rojas. O sea que yo ya en primer año de la facultad, con 17 años, había tenido la suerte de acceder, digamos, a la frecuentación y de a poquitito también a la amistad del maestro Rojas, y lógicamente dos por tres cuando hablábamos de algún tema así referido a la literatura, a la historia, a las cosas del país, aparecía yo que, bueno, mi maestro piensa tal cosa, y mi maestro un poquito se le fue pegando, y después cuando aparecieron mis libros y mis cosas, ellos mismos decían, bueno, ya estás hecho un maestro vos también, que era una manera de... Y el maestro, después me tocó llegar a la fraternidad en la segunda época, ahí está en la vicedirección, en la dirección un periodo largo, y todos los muchachos, que ya son muchachos que tienen 10 años menos que yo, pero han pasado ya la varilla de los 70, y bueno, todos, como yo no he sido tan malo, y alguna cosa les he enseñado, o algunas cosas han aprendido, me siguen llamando el maestro, casi todo, ¿no es cierto? Pero, qué sé yo, nunca he pretendido acceder a esa nominación. Además, en todo caso, existiría el parentesco casual de que yo haya nacido el día que muere Sarmiento. De alguna manera, el día del maestro, no sé, no más allá. Sí. Yo he tratado, por lo menos, no de reflejar lo que yo haya interpretado como mi verdad, sino lo que yo he interpretado a través de todas las lecturas que he hecho, los consejos, las lecciones recibidas, todo lo que me he formulado yo como, de alguna manera, intención de resolver algunas de las propias incógnitas, de tratar de sembrarla, sabiendo que estaba sembrando una semilla buena, quiero decir, una semilla llena de argentinidad, esa palabra que fue creada por Ricardo Rojas para algunos de sus libros fundamentales, la argentinidad, pero que además refleja esa coyuntura que no es coyuntural, sino que es una coyuntura que reúne el pasado con el presente y con el futuro, que es ese engranajillo allí que nos debe proyectar hacia un tiempo y acá hay dos palabras hermosas que yo las he repetido permanentemente en toda mi obra, en unión y libertad, que son las dos palabras para mí definidoras de lo mejor de la argentinidad y desde luego también de la otra versión argentina que hace a nuestra condición de entrerriano, que es la entrerrianidad, que es más abarcadora de la entrerrianía, que uno la considera un poco más guerrera, más montonera, más de lanza y guitarra, digamos. Lo de la entrerrianidad creo yo que tiene un sentido más profundo, más proyectado hacia el tiempo que viene. Bueno, yo te puedo decir que yo sigo aprendiendo, o sea que de alguna manera me sigo considerando alumno. Yo vivo leyendo y a veces modificando opiniones que tenía, porque creo que la cosa más linda, si vamos a hablar de nuestro país, y vamos a instaurar la institucionalidad de nuestra república, el fundamento de todo es el diálogo, y a través del diálogo podés recibir un aporte muy grande de quien por ahí podés considerar que no está pensando como vos, pero que a su vez te puede acercar desde sus puntos de vista modificaciones para tu criterio, y si no sos un ser, qué sé yo, demasiado soberbio, lo vas a aceptar. Yo creo que el hombre que está hablando frente a mí y que yo lo creí equivocado me está proporcionando, en ese sentido, en la vida un permanente aprendizaje. ¿Cómo no me voy a considerar siempre alumno? Más allá de lo que uno pueda tratar de proyectar o de aconsejar como vivencia de su propia existencia. Hoy le decía a Marta, cuando vino a La Nación, allá abajo, entre las cosas destacadas de primera página, aparece que en estos días han estudiado, digamos, los sabios del mundo, ese escondrijo que parece ser tan olvidado todavía y tan descuidado y tan poco conocido, que es el cerebro.
y parece que en el cerebro de los viejos, esos que se olvidan algunas cosillas, está encerrada toda la sabiduría, y que cuanto más viejo se es, parece que mejor funciona el cerebro. O sea que estaríamos en condiciones de ser no solo buenos alumnos, sino también, de alguna manera, también enseñadores, ¿no es cierto? Creo que sí, ¿no? Que son bibliotecas parlantes, bibliotecas de vida, bibliotecas que de alguna manera tienen memoria, y una memoria que se puede expresar con palabras o con signos, que son en definitiva las escrituras, ¿no es cierto? Y que uno ha intentado siempre, desde las distintas variantes de la tarea de uno. Yo creo que les dije algo charlando por allí a algunos de ustedes, creo que Isaguirre, yo no dejo de sentirme periodista, porque si no nos explicaría que yo siga leyendo con la pasión que leo las cosas de todos los días y trato de reflejarla y le cuento a mi mujer. Mi mujer, por ese, digo yo, que se ha de sentir fastidiosa, porque yo le digo, mira acá lo que salió, mira esto y qué cosa y esto. Y bueno, hay alguien que está viviendo la realidad con la intención de proyectarla a través de la tarea periodística, que es hermosa, ¿no? Y que la cual yo creo que he cumplido durante muchos años una tarea bastante, no voy a decir relevante, pero por lo menos considerable, ¿no? Claro, era el momento excepcional de la vida de la industria de la carne en Entre Ríos, no solo en Entre Ríos, pero fundamentalmente en Entre Ríos. A la par que lo que se hacía en Lievi, se hacía también en Bogli y en Santa Elena, ¿no es cierto?, que era el otro gran establecimiento. Estaba Yuquerí también en la zona de Concordia, y estaba, que fue un gran ejemplo creado por el gobierno de Entre Ríos en su momento, el frigorífico Gualeguaychú. De repente se hizo un colapso dentro de la industria de la carne en nuestra provincia, inclusive que fue el eje fundamental, o uno de los ejes fundamentales, que después sostuvo el advenimiento del justicialismo, del peronismo, ¿no es cierto?, como movimiento sindical de gran fuerza. Ahora está reducido prácticamente a la nada como factor de preponderancia gremial acá en la provincia de Entre Ríos. Si no fuera porque tiene también más o menos a la par la industria avícola, que está también dentro del gremio de la carne. Pero esa realidad fue una realidad de trabajo. Fíjate que te estoy hablando de dos establecimientos fundamentales, Bogli y Lievi, los dos de industria generada por los ingleses. Lo de Lievi primero se produce en Fraivento, de donde lo que uno conoció en Lievi como procedencia de familias uruguayas, eran todas familias que procedían fundamentalmente de Fraivento, ¿no es cierto? O sea que estaba esa unión, esa juntura muy significativa entre los dos pueblos. Claro, primero había ocurrido Lievi en Fraivento, y cuando se empieza sobre lo que existía en Lievi, que eran saladeros, dos saladeros que la precedieron, cuando se instala Lievi, ya con el proyecto que trae consolidado sobre la base de lo de Fraivento, aparecen todos los obreros ya especializados que vienen a tratar de enseñar su especialidad a los nuevos obreros de Lievi. Y yo siempre digo que eran un país muy pacífico el nuestro, por la cantidad de gente lugareña y la cantidad de zafreros que fundamentalmente llegaban de Corrientes. Porque yo los veía entrar, entonces ya no, porque era muy chiquitito, pero andando el tiempo, a cada uno con la faja negra y detrás con sabida los cuchillos de 2, 3, 4 cuchillos distintos para las distintas tareas que iban a desarrollar dentro del establecimiento, ¿no es cierto? El pandillero eran unos trabajadores, digamos, de más bajo nivel, tal vez no los que trabajaban en la zona portuaria, y eran los que cargaban, por ejemplo, los pandilleros, cuando yo cuento en algunos de los poemas, Lievi, en los momentos iniciales, se trabajaba su digamos, el movimiento generador de fuerza, de trabajo de usinas y demás, a través del carbón de piedra.
Carbón de piedra venía todo desde Inglaterra, y venían en barcos allí que había que a su vez pasarlos a otros barcos, y yo veía a toda esa gente trabajando allí, pobre gente, todos parecían negros, todos cubiertos de la carbonilla que generaba, eran los pandilleros, la gente que trabajaba en una sección que se llamaba pandilla. Eso se cargaba después en zorras que eran guiadas o transportadas o movilizadas con burro, y toda esa gente andaba en ese tipo de trabajo, de mucho esfuerzo, un esfuerzo que no necesitaba de especialización, sí, pero toda la gente de fuerza, digamos, todo el trabajo que ahora se hace con montacargas y pandilla se llamaba, y se generaba mucho trabajo, claro que todo un movimiento de que cargar los fardos de hojalata, cargar todo eso, fardos, no había montacargas, había que cargar todo, eso, ¿no? Todo vivía de eso, no solo vivía eso, vivía San José, La Colonia, Colón, vivía mucha gente, vivía muchos corrientes de eso. Había a veces 700, 800 correntinos trabajando en Lieve, entre mujeres y varones, 36, 38, 40. Los años de guerra fue unos años que el Lieve trabajó a mayor, digamos, volumen, precisamente por lo que significaba el corned beef en los tarros chicos para la guerra, para los soldados, para la alimentación de los soldados. Cada vez que se hundía un barco con productos de Lieve, había una repercusión en Lieve, ¿no? También cuando venían para acá y antes de llegar la carga que traía madera o carbón de piedra, venía pique, se echaba pique porque también se iba a pique el whisky. Por eso era muy grave. Era grave para los gringos, era para los ingleses. Dígame, Jorge, ¿la secundaria pasa dónde? La primaria. En la escuela número 16 Hipólito Vieite. ¿De dónde? De Fábrica Colón, entonces se llamaba así el pueblo, Fábrica Colón. Mi papá, que era un bicho muy especial porque además tuvo un solo hijo, y qué sé yo, un hijo, o sea que en Entre Ríos éramos el viejo, la vieja y yo, nadie más, ni un pariente en todo Entre Ríos. De donde yo cuento por allí que un muchacho que conocía era como un hermano para mí, ¿no? Que a veces tiene mucho mérito eso, pero a veces también te lleva a cometer errores, ¿no? A veces el hermano que no era hermano, por ahí no salió tan hermano también. Pero muy rara vez me pasó eso. Pero mi papá me había enseñado prácticamente a leer y escribir, ¿cierto? De chiquitín. Y cuando cumplí 5 años, él consideró que estaba en condiciones de ingresar a la escuela. Pero entonces no son muchas las modificaciones que existen ahora, había un límite, se ingresaba hasta el año en que se cumplían 7 antes de julio, creo que era antes de julio. Así que en el año en que yo iba a cumplir 6 años en septiembre, con 5 años, yo entré a la escuela de Lieve. ¿Por qué? Mi papá tenía una buena relación, fíjate qué cosa que da la vuelta. ¿Sabes quién era la directora de Pueblo Lieve, la escuela de Pueblo Lieve? Doña Aida de Meirama, la madre de Julio Meirama, de Coco Meirama, que fue un tan gran amigo, tan buen escritor, tiene esa milonga de un entrerriano que es hermosísimo, ¿no? Blanda, Aida, apellido de Paraná, Aida Blanda, hermana del doctor Blanda en Paraná. Y el papá de Julio era el equivalente de lo que son ahora el director departamental de escuela. Papá tenía relación porque siempre trabajaba en las comisiones esas de tratar de ayudar a las escuelas. Tenía un lindo nombre, entonces que esto eran asociaciones filantrópicas, una palabra que curiosamente desapareció, ¿no? Escuelas filantrópicas, eran hermosos, que era gente del pueblo que, me acuerdo que se hacían en el hielo unas hermosísimas kermeses para juntar, les compraban zapatillas para los chicos, guardapolvo, más o menos lo que el Estado trataba de hacer posteriormente, nada más que entonces lo hacía la gente del pueblo. Y me inscribieron como oyente. Claro, Lalo Celis, que fue compañero mío desde entonces, que soy yo, Lalo, y el secundario, Neri, Domincinto, todos tienen 2 años más que yo. Todos tienen 2 años más que yo. Son todos de 24.
Lalo, todo el 24. ¿Y qué pasó? Que llegó fin de año y yo sabía más que todos los otros, porque además de lo que me había enseñado el viejo, fui aprendiendo. Eso era en primero inferior. ¿Y qué pasó? Que no tuvieron más remedio que pasarme a primero superior. No sé si fue una trampa, qué sé yo, pero me pasaron. Como yo no sabía nada, al año siguiente aparecí en primero superior. Y después en segundo, tercero, pues, terminé la escuela de Liebig. Con un pequeño paso por la escuela Paso, porque cuando empezó, entonces se llamaba tercer curso, lo que sería equivalente al último curso, al último grado, tercer curso. Porque de cuarto grado se pasaba a primer curso y después a segundo curso. Bueno, no había los alumnos suficientes en Liebig, así que vinimos 6 meses a la escuela Paso de Colón, vinimos en colectivo todos los días, hasta que en julio por ahí salió la resolución, habían aparecido unas chicas Perry, no sé quién ahí, y se juntó el número y pusieron de vuelta. Así que yo terminé en Liebig. Bueno, y después de Liebig, bueno, cada cual puede tener su propia aventura, digamos, y su propia definición dentro de las cosas, ¿no? Yo conté recién que no tenía ningún familiar en Entre Ríos, que había hecho ya, con muchos muchachos amigos, había hecho una especie de sustitución de lo que no tenía, de los hermanos ausentes, ¿no es cierto? Y bueno, llegar a la fraternidad acompañado de muchos de ellos, estoy hablando de 3 o 4 de ellos, qué sé yo, de Lalo Selig, de Nelly Dominchín, de Willy Rivadavia, muchachos que habíamos hecho toda la vida juntos en Liebig, más allá de esa pequeña diferencia de 1 o 2 años, y encontrarnos allí de golpe en un clima totalmente distinto. Salíamos de ese pequeño pueblo en el cual prácticamente yo había vivido casi toda mi existencia, y encontrarnos de repente en una ciudad distinta, una ciudad grande, con un colegio con la celebridad que tenía el Colegio del Uruguay, donde inclusive hubo que rendir examen para poder ingresar, y claro, el colegio y la Frater, ahí estuvimos leyendo antes de ayer lo que están haciendo los muchachos allí, como una especie de mensuario, de comunicador escrito y email que tienen ahora de Concepción de Uruguay, el Centro Maxi, y aparece la tapa del libro que Antonio Sagana le dedicó a la Frater y dice: hija del histórico, heredera de Urquiza. O sea que la imagen de la fraternidad está enormemente ligada al colegio histórico. Y ello presume una cantidad de problemas que no es el momento de tocarlo ahora, ¿no es cierto? Pero de alguna manera es interesante no dejar de subrayar que cuando yo ingresé a la Frater, cuando yo estuve en la dirección de la Frater, éramos aproximadamente, por lo menos el 90% de alumnos del colegio, yo como interno y yo después en tareas de dirección. Habría un 8%, tal vez ni siquiera llegaba a eso, en la escuela normal, y lo menor era la escuela técnica. En estos últimos años, inclusive el año que transcurre, el porcentaje abrumador es el de la escuela técnica. Muy pocos son los alumnos que concurren al Colegio del Uruguay. Creo que de este año, el año pasado, que aparecieron unos formoseños, recién empezaron algunos poquitos alumnos en el colegio, que también perdió una cosa hermosa en la Frater, desde que desapareció ahí por la conquista que hizo la universidad. ¿Sabe lo que perdió? Las tonadas. Las tonadas. Vos tenías chaqueños que hablaban de una manera, el formoseño distinto, el misionero, el correntino, había rosarino, había tucumano, he tenido compañeros mendocinos, porteños, entrerrianos, y entrerrianos de las dos costas que no hablan igual. Eran las tonadas. Eran las tonadas. Y fue una herencia muy fuerte, la herencia que a través de la Frater nos trasladó el Colegio del Uruguay. Todas las enseñanzas recibidas allí, a veces no directamente de quienes pudieron haber sido los profesores. Yo tuve algunos profesores extraordinarios, también tuve algunos profesores muy malos, tuve algunos profesores que son muy recordables. Yo creo que uno de los maestros míos fue Ernesto Maxi,
no tengo la menor duda, pero en absoluto. Un conservador de una dignidad, bueno, no todo era lo mismo, ¿no? Y bueno, qué sé yo, una transmisión de cosas que hacían que uno fuera así, fuera un hombre de la libertad, un hombre creado dentro de pautas que fueron las pautas con las cuales se fue haciendo el país. El país se hizo sobre la base de esas luchas federales, ese asentamiento tan vigoroso que tuvo Entre Ríos. Es una provincia excepcional como creadora de posibilidades en el país. Yo no sé si los argentinos todavía se han dado cuenta de la significación de la obra que hizo Urquiza en este país. Yo no sé si se han dado cuenta, pero caramba que tienen que alguna vez darse cuenta que en un país que se pasó peleando toda la vida, de repente aparece un entrerriano que dice, se acabó la cosa. Y cuando tuvo que empezar a pelear le dicen, no, se acabó la cosa, ahora la bandera es distinta, no hay vencedores y no hay vencidos, somos todos iguales, vamos a hacer un país en serio. Y se puso a hacer la Constitución, caramba, y eso es lo que hemos estado tratando de hacer ahora. Por eso dije hace un rato, en unión y libertad, no hay otro camino. La libertad en primer lugar, después la unión entre todos, ¿no es cierto?, que es fundamental, si no, es lo de siempre. Viene uno, se pelea con el otro, hasta el cansancio eterno, la cosa esta que no sirve para nada. Lo que yo te quiero decir es que muchos de los que hemos estado durante tantos años, pues hemos querido es contar con la compañía de mucha gente que no. Nosotros lo que nunca hemos querido es el fraternal que viene a llorar el 14 de mayo, que no sirve para nada. Nosotros que hemos siempre querido que el fraternal venga, participe, opine, que juegue, haga. Y bueno, y a veces me he encontrado con gente muy adinerada, por ejemplo, que nunca, uno siempre tratando de aportar de su eterna pobreza, porque yo sigo siendo, te voy a decir una cosa, como una confesión, yo tengo una jubilación después de haber estado casi 20 años en una universidad nacional con un cargo más o menos importante. Yo estoy cobrando 1.300 pesos todos los meses. Y a mí me defiende que gané un premio Fray Mocho que después me da otros 1.200 pesos la provincia. No, yo no podría vivir. ¿Te das cuenta? Son las realidades. Entonces cuando vos te encontrás con gente fraternal que se ha llenado de plata y que se olvidó de la fraternidad y uno se sigue rompiendo el traste y vaya, trata de hacer... Te das cuenta que no todos fuimos fraternales en el sentido que le debemos dar a la fraternidad, ¿no?, como entidad formadora, que sea guiadora de una vida o un conjunto de vidas, sino de toda una sociedad, ¿no? El viejo don Luis Dueño, entre las cosas lindas que nos escribió alguna vez a la frate, fíjate que llegaban los sábados, estábamos con Loza en la dirección y le decía, Mario, ¿qué vas a hacer? No, ¿qué querés? Yo me voy para Gualeguaychú. ¿Qué me iba a Gualeguaychú? No, era vicedirector. Me iba a conversar con el viejo don Luis. Era extraordinario, tenía 80 años, luego me salía así, al pique a recorrer Gualeguaychú. A hablar, contar. Una fuente de sabiduría del viejo, todas las cosas que contaba. Y creo yo que con todos esos aprendizajes que uno fue teniendo, la amistad que tuve yo con Paniza, una vez aparece un libro de Paniza, yo lo leo y le hago unos versos que se publican por allí. Eso dio motivo a que yo tuviera una gran relación con Paniza. Si vos vas allá a la pieza que te mostré hoy, allí, ese mueble raro, ahí debe haber, no sé, 70, 80 cartas de Paniza, de los años que hemos estado juntos, ¿no? Qué sé yo. O sea que son todos momentos en que uno se estaba formando y recibía todo este aporte que era muy grande, muy importante. Y yo me iba a Buenos Aires, estaba estudiando en Buenos Aires y tenía relaciones con Córdoba y Turburo, que había estado en la Frater, y con mucha gente que a su vez me fue mostrando lo que era un camino. Es decir, le debo seguir de las cartas que yo he tenido con Sagarna, con la cual he estado pilones de veces con Sagarna, nos hemos escrito, le he pedido cosas. Fui a verlo a Aníbal Mar Jiménez, a Rosario, o sea que uno buscó siempre ir para atrás en el tiempo y tener constancia de las cosas. Yo hablaba con don Luis y le decía, don Luis era de 1874, nació en el 74. Quirós nació en el 73, igual que Esteban Verga, habían sido compañeros en la Frater. ¿Cómo era el doctor? ¿Usted se acuerda, don Luis, cómo era el Miguel Esteban Verga? Entonces eran Esteban y Roca, se acordaba de todo el viejo. Tenía todos los pelitos así, que contaba el viejo don Luis, un plato. Entonces, él trataba de expresar qué era el sentimiento que reinaba entonces, cómo era una vez le pedimos que
hiciera una síntesis de eso y con toda esa cosa que más o menos conocía, yo suelo repetirla, ¿no? Parece que la comida no era tan buena por allí, ¿no? Y la muchacha se quejaba como todos los días, muy chiquita la frata, ¿no? Y un día, entre tantas quejas y quejas, aparecieron unos pedacitos, no tan pedacitos, de ratoncitos en un arroz. Y los muchachos, ¿qué hicieron? Agarraron todos los cubiertos y los rompieron, todos los cubiertos. Y se armó una ahí de disciplina, y quién fue y quién no fue. Nadie dijo nada, ¿no? Y don Luis decía, yo sé quiénes fueron, pero han pasado 60 y pico de años y ahora tampoco lo puedo decir. O sea que ese sentido, la delación, por ejemplo, la delación era una podredumbre del alma. Uno podía delatar a un compañero. Y todas esas pequeñas cosas que fueron formando, ¿no es cierto? Y fueron la vida, claro que yo lo siento maestro, primero porque fue un gran maestro en el sentido de un gran educador. Lo considero un maestro porque fue un ciudadano ejemplar. Lo considero un maestro porque fue un desentrañador de las raíces más auténticas de la nacionalidad y trató de mostrarlas a todos los argentinos a través de una obra demasiado importante como para que la tengamos olvidada en este momento de la vida de los argentinos. No solo nos fue señalando en uno de sus libros primeros y muy importantes los arquetipos de la nacionalidad, sino que después le dio vida intensa a través de algunos de sus libros, cuando habló de San Martín, en el Santo de la Espada, en tantos de los libros escritos sobre San Martín. Estos días que hemos andado ahí medio con problemas, ahí esos problemas que se nos crean a las naciones nuestras, que sé yo, que Ecuador, que Colombia. Claro, por ejemplo, habría que releer ahora la entrevista de Guayaquil, que es otro libro importante de Rojas, ¿no es cierto? Tratar de desentrañar la verdad, quién fue Bolívar, porque ahora parece que Bolívar no fue tan así, ¿no es cierto? Bueno, no hay que dejarse llevar a veces por la... Hay bibliotecas y bibliotecas. Hay bibliotecas, efectivamente. Traía algunos artículos vistos por allí que no trataban del todo bien al señor Bolívar, ¿no? Bueno, nosotros tal vez no hemos tomado con la misma fuerza a San Martín, que yo creo que no solo que haya sido un habitante del río Uruguay en algún momento de su vida, que haya visto la luz acá sobre nuestro río, sino que yo creo que una vida realmente ejemplar, ahí aquello del santo de la espada, ¿no? Y en el santo de la espada, precisamente Rojas habla del sentido de la vida de Bolívar, que es precisamente totalmente contraria al sentido de una santidad, ¿no? Es más bien un bático, otra cosa Bolívar, ¿no? Pero bueno, ahí está la cosa. Martí de alguna manera dice en algún momento en alguna de sus cosas que es bueno llegar a Venezuela, acercarse a la estatua de Bolívar, ponerse de rodillas y rezar por América. Ya que yo sé hasta dónde pueden llegar las críticas y las cosas, ¿no? ¿Quién dijo eso? José Martí. Que esa sí es una vida, esa sí que es una vida. Esa es una vida que es más valiosa, que yo he seguido casi como un ejemplo, ¿no? Iluminado, ser extraordinario en todo sentido. Bueno. Claro, yo he contado mucho, inclusive en este pequeño librito, poetas, que tenía un sentido que tal vez pasó desapercibido, pero que el que pudo pescarlo lo pescó. Poetas, en el 2004, fundamentalmente, quiso decir que hubo poetas, que si yo habría que decirlo con Becker, que siempre habrá poetas mientras haya poesía, de luego, pero es el olvido total que se ha hecho de la poesía en años en que ha estado muy vigente la novelística, cuando aparece acá entre nosotros lo que se denominó desde luego el boom de la novela latinoamericana. Yo no he sido gran lector de novelas, creo que tengo un conjunto más o menos importante que he leído a lo largo de los años, y creo que sí que sería un golpe si pudiera sospecharse de mí algo que tratara de retasear la significación de García Márquez, pero creo que en torno a García Márquez generaron una cantidad de pequeños novelistas, por pequeños en el sentido que no son comparables a la significación de lo que debo hacer con los 100 años de soledad y algunas de sus otras cosas, García Márquez, ¿no es cierto? Y entonces ahí aparece el gran negocio de las grandes editoriales,
Siempre, como en toda actividad de seres humanos, siempre aparece la dichosa negociación o los poderosos caballeros con dinero. Siempre aparece y creo yo que la poesía no solo es merecedora de permanente cultivo de las sociedades, sino que le hace mucho bien al ser humano, al hombre, sobre todo al niño, desde el comienzo. Yo creo que la poesía desde la escuela, a lo mejor ya desde el jardín escolar, es una formadora de almas, ¿no? Lamento muchísimo que se haya perdido esa presencia casi cotidiana que tenía desde los libros de lectura, la poesía con nuestros niños desde el comienzo de la lectura, porque la poesía además cuando tiene la fragilidad de la cosa sencilla, casi inocente, yo la aprendí en la escuela de Lievy y se me quedó para siempre, es formadora porque se te queda en la memoria, es fácil de memorizar la coplita, y la coplita se queda dentro y no se va más, y es lo que yo siempre digo que desde entonces lo sé, ¿no? La casita del hornero, el chingolito que aparece, todos los pajaritos nuestros desde Lugones, alguna vez fue a través de Juan Burgui, algunos de los cantores de nuestros pájaros, qué sé yo, o aparece lo que recordé hoy de la pintura del mar, algunos de nuestros poetas gauchescos, o aparece el pampero, viento audaz de mi llanura y guardián de nuestro suelo, que arrebatas en tu vuelo, todo eso con caballito criollo de galope corto, eso lo aprendí en la escuela de vida y no se me fue más, y es una forma de formar como un misionario futuro del patriotismo, de lo mejor de nuestras raíces hacia adelante para volcarlo en lo demás. Eso desapareció, fue uno de los grandes errores que se cometieron dentro de nuestra educación. Es formador, para mí es formador porque digo yo que la poesía se queda en la memoria, es fundamental que se quede en la memoria, para eso está, la poesía nació como canto, decía Lugones que como ya no se canta, tiene que cantar de por sí, lo cual todavía le otorga más necesidad de ser simple, sencilla, que es la otra forma con la cual yo puedo estar en discrepancia con muchos poetas, ¿no? Yo sigo asociado a lo que de alguna manera se llama con Fernández Moreno y demás cultores de esa forma de expresarse en poesía, como el sencillismo, ¿no es cierto? Que no es sencillismo, de alguna manera a otros han dicho que no hay forma más difícil que la de ser sencillo, ¿no es cierto? Pero tampoco están así. Pero de alguna manera yo creo que sí que, como también entiendo que la poesía, como cualquier expresión artística, no puede ser otra cosa que comunicación. ¿Para qué yo voy a escribir algo, voy a pintar algo, voy a esculpir algo, voy a poner en un pentagrama algo, si no es para comunicar algo? Y si quiero comunicar algo, sale de mi sentimiento, de mi pensamiento, de algo que yo quiero compartir, que yo creo que es lindo, que es bueno, que hace bien. ¿Por qué voy a compartir con alguien algo que es una porquería que no sirve para nada o que va a dañar a alguien? No, quiero compartir algo que yo sé que va a servir. Por eso decía al comienzo que todo lo que tenga énfasis, sentido patriótico, es bueno, hace bien. Y claro que es así, yo estoy convencido de eso, y no qué sentido tiene haber escrito y seguir escribiendo, que yo trato que de alguna manera de compartirlo. Tampoco sería un absurdo que yo lo tenga reservado aquí. ¿Para qué lo hago? Sería una de las tantas que dice que es muy dañino todo lo que se hace en soledad, todo lo que se hace en soledad dice que es malo. Bueno, o sea que la especie humana parece que necesariamente tiene que compartir lo que hace, ¿no es cierto? Rojas, me preguntaste antes cómo lo conocía Rojas, que lo he contado muchas veces, ¿no es cierto? Entre tantos profesores extraordinarios que he tenido, algunos ya por ahí hasta se te pierden de la memoria. Algunos de ellos, no sé si fue Batisteza, algunos nos había dado un trabajo sobre, una especie de trabajo monográfico, a mitad de año del año 44, y yo ya tenía la vieja chifladura que sigo manteniendo de Lugones, desde luego muchos desacuerdos con Lugones. Ninguno de los desacuerdos con Lugones sirven para mitigar la admiración profunda que siempre he tenido con él. Creo que fue, aún así, creo que era un patriota, equivocado, bueno, pero fue un patriota, creo yo. Si no estoy equivocado yo, pero creo que fue un hombre de bien. Fíjate que termina en el suicidio, que no va a ser una etapa muy fácil de enfrentar, pero esa sería otra etapa a charlarla con mucha extensión. Yo tengo muchas discrepancias con esa etapa, como te podés imaginar, ¿no?
Y bueno, y yo hacer un trabajo sobre Lugones tenía más o menos, había comprado, que todavía lo tengo por allí, un trabajo extraordinario que publicó la revista Nosotros, que fue una de esas grandes revistas que tuvo este país, sobre Lugones, un libro grande, así que yo tengo sobre Lugones. Y había leído todo lo que decía allí, más todo lo que sabía de antes, más todo lo que había reunido. Bueno, salió Rojas, hacía rato que yo venía pensando en preguntarle, él era el profesor de literatura, no era mi profesor ese año, desde luego, pero era el profesor de literatura argentina 1-2, profesor de literatura española, se llamaba 1-2, y me acerco y le digo, maestro, le digo, quisiera, ahí se hace un diálogo. Había una muchacha en el colegio histórico cuando estábamos en 5º año, y una alemanita hermosa, tenía un hermano en la frate, el alemán Huck, eran de Crespo, hermosa muchacha, todos estábamos enamorados de la alemanita Huck. Bueno, yo ya tenía así un flirteo, nada más, y un día nos encontramos por teléfono en Buenos Aires, no me acuerdo, y ahora no me acuerdo, y ¿cómo es? Y quedamos en encontrarnos tal día en tal lado, que era Viamonte, salía de la facultad, entonces estaba en calle Viamonte, la facultad pegada al rectorado, Viamonte al 400, Viamonte y Florida. Pero fíjate, vos, ese día yo salgo caminando así, con Rojas veía muy mal, y siempre pedía a alguien, un muchacho que iba de brazo con él, no sé qué, le decía, vamos. Y llegando a Florida, yo veo que está la alemanita ya en la esquina, fiel, cumplidora, ¿no? Y Rojas se hacía acá, y se rasca un cosito de esto, y se le empieza a llenar de sangre acá toda la muchas, le empezó a sangrar mucho acá, ¿no? Y doctor, digo, vamos a ver alguna farmacia acá, y justo aparece un muchacho de María, que eran esos alumnos muy mayores. De María tendrían tal vez 40 años entonces, ¿no? Y eran esas familias tradicionales, tenían un departamento en calle Florida, así que, no, maestro, véngase, y lo llevó a la casa y fui con ellos. Vos sabés, la hermanita, pues, esa es la cosa hermosa que tiene la vida, cosa que nunca más la vida, la hermanita, nunca más. Y una vez, Miguel, vos sabés que, pero mirá las cosas que te pasan en la vida. Miguel Codallo me dice, ¿no querés ir a dar una charla a Crespo? Sí, le digo. ¿Con quién voy? Mirá, va a ir Carlito Santamaría. Van los dos, ella. Bueno, voy, le digo, como gusto, ¿sí? ¿Qué vas a hacer? Y un poco alguna cosa, si algunos versos, ¿te parece bien? Sí, bueno, voy para Crespo. Y antes de la cosa que iba a ocurrir ahí en la Municipalidad de Crespo, que es un salón muy lindo ahí, de una escuela secundaria que allí quieren que yo vaya, ya estaba medio famoso, ¿no? Así que voy a la escuela esa. Y había una cantidad de gente, de alumnos, de luego, todos secundarios, y en primera fila 3 o 4 personas que sabía que eran mayores, ¿no? Bueno, yo di mi cosa, todo, y terminé, y una de esas se levanta y dice, ya no me conocés, te estoy hablando de 60 años después, era la alemanita. La alemanita, ¿no? En Crespo. Había enviudado, me contó toda la vida. Por supuesto. Cosa increíble eso, ¿no? Lo cuento sin poner ni sacar nada. Un libro que tiene, qué sé yo, una expresión de gratitud que está dedicado a Ricardo Rojas. Yo, qué sé yo, escribía y había tenido la suerte, para mejor, de antes de Panambí haber escrito en La Nación. La Nación, yo apareció un día una hoja entera de roto grabado, hablando sobre el Palmar, estaba con la chifladura del Parque Nacional del Palmar, y después otra sobre Colón, antes de... Claro, pero después viene Panambí, o sea que ya había alcanzado alguna... Yo ya había escrito mucho buena parte de lo que está en Panambí apareció entre periódicos lugareños y en el Diario de Paraná. Ya escribía en El Orden en Colón. El Orden. Después el Diario de Paraná. Siempre tuve un poco de certeza de que uno que elige o la vocación lo lleva es un cantor, un pájaro que canta, no hay otra cosa. Por eso, un bicho que quiere comunicar algo, ¿no es cierto? Por eso yo le he cantado tanto a los pájaros, y sigo con los pájaros, sigo con los pájaros. Creo que un poco, lógicamente, hasta sintomático poder expresarlo así, ¿no? Inclusive hasta la necesidad del alimento transformado en peso, ¿no es cierto? Aquello que decía Lugones,
el poeta también necesita su ración de pájaro cantor, o sea que un pájaro cantor en definitiva. Yo lo que nunca tuve, de eso tener la absoluta certeza, pero la menor idea de lo que puede ser la fama, una cosa que yo siempre rechacé eso, nunca tuve, inclusive cuando he participado en concursos y en eso, yo no sé por qué lo he hecho hasta mecánicamente, nunca tuve interés de destacarme, nunca, nunca. Inclusive tiene que ver con la respuesta que te quiero dar. Estando en la Frater, en 1943, cumplían 50 años la Sociedad Protectora Fraternal, una entidad de los muchachos que era hermosísima y que fue una de las tantas cosas que desapareció, formada por los internos en 1893. En el 50 se hace un concurso, yo participo y lo gano el concurso. Bueno, y se hace la entrega del Día de la Protectora, la entrega, y bueno, está la foto, clásica foto de Foto Tonef, está a tu disposición, Foto Tonef, está en primera fila en el salón del Consejo, del Salón de Actos de la Frater, está Grianta, el rector, presidente de la Frater, Codina, todos profesores, alumnos, lleno el salón. Yo era celador en quinto año en la Frater. Y en el fondo uno que está parado, soy yo, debiendo estar en primera fila junto como el premio que iba a recibir el premio. Allá en el fondo estoy yo. Siempre le disparé a todo eso. Hay una carta por ahí de mi padre, cuando yo, vos la contaste el otro día, cuando me recibí de bachiller, qué sé yo, que sea una carta del padre, que lo que naturalmente debe ocurrir, ¿no? Una emoción muy grande, eso ya sé. Y a través de los años, la sucesión de libros y de cosas, sí, claro, han compartido conmigo una alegría, sí, pero no como cosa así demasiado importante, ¿no? Como es que decían, nunca, tú que lo escribes sabes que es poco, vale eso lo dice Manuel Machado, que es una cosa, dice Manuel Machado hermoso, ¿no? Sí, para mí mi autorretrato es muy machadesco, ¿no? Claro, mirá, cuando hablamos antes, yo siempre he tratado de movilizar un poco su nombre con Dolores Lolita Vergara de Brizuela, que era una excepcional profesora de literatura, que en tiempo que tenía unos programas muy formales, muy estrechos, de cosas muy mal hechos inclusive, porque en todos los tiempos se han hecho las cosas no como debieran hacerse. En ese tiempo que alguien te hablara de García Lorca, de Antonio Machado, de Miguel Hernández, cuando todavía era gratificar para uno un señalamiento, un camino, ¿no? La paciencia de un docente. Que lo de Lolita, yo siempre le he recordado a Marta lo que hacía Walter Heinze con los chicos como alumnos de la universidad, los hijos míos músicos, ¿no? Ese docente que después de la clase se va a la pensión y sigue con ellos, trata de seguir, ¿no? Que no los deja, ¿no? De verdad, de alguna vez quiero decir algo. Ese libro, la Antigua Luz, tiene un prólogo loco de Luis Dueño Jurado, el cual no hay que creerlo porque es un viejo mentiroso. ¿Y por qué no? Se puede decir, yo le voy a hacer un prólogo a Martín, pero no decir las cosas que dice ahí que no son lindas, pero son mentirosas. Habla que parezco a Fernández Moreno, Enrique Vázquez, palolería. Y aparece en la comunicación de la SADE, que ha sido víctima de una faja de honor. Entonces hay que concurrir a recibir ese premio. En el 54 aparece la comunicación firmada por José Luis Lanuza, que era el presidente de la Sociedad Argentina de Escritores, informando que ha sido, que se va, bla, bla, bla. Y ahí, 2 o 3 días después, viene otra carta firmada, está en mi poder, por el cual me designan para hablar en nombre de los poetas premiados. Eso no te va a gustar nada, lo que viene como consecuencia. Pero yo te voy a contar porque así ocurrió. Bueno, entonces, ¿a quién se le puede ocurrir? Hay que ir, hay que ir. ¿A quién se le ocurre decir hay que ir? Se puede imaginar, Florencio López. Bueno, Negro López sacó los pasajes, toque para allá, Juan José Papetti esperándolo en el puerto, vamos a un hotel, el clásico hotel donde fuimos con Marta, que iba a Florencia, iba tu padre cuando iban a Buenos Aires. Bueno, al otro día
o los 2 días después, era el acto en la sala. La recepción del premio es del 55. Vos tenés que ubicarte en junio del 55. 13 de junio, Día del Escritor. Bueno, la cuestión es que fue Lorenzo López, acompañado por Papetti, vamos a la sala. ¿Sabe qué fue la cosa lamentable de ese día? Más de lo que ocurrió, fue que yo iba a hablar y hice un discurso federal. Era el entrerriano, el hombre, el provinciano, que quería decir en Buenos Aires lo que nunca pude decir. Sobre todo en aquel momento, en Buenos Aires de ahora, yo no, le digo a Marta, mirá, si me llego a enfermar y me tiene que llevar a Buenos Aires, llevarme primero a Paraná y después a Rosario. Yo dije que no iba a volver más a Buenos Aires porque no tiene nada que ver con lo que yo conocí. La Buenos Aires que yo conocí era hermosa, esa que cuenta Mastronardi cuando salían a caminar con Borges a recorrer Buenos Aires. Yo lo hacía con Federico Pedrillo, con mis amigos queridos porteños, legítimos porteños que yo he conocido, que han sido mis amigos. Estamos todos ese día en la SAE a recibir la cosa. Me tocó recibirla con Adolfo Bioy Casares. Justo la hija de uno de los discípulos predilectos de don Ricardo. Ángel Guido fue el discípulo, el autor del Monumento a la Bandera, fue uno de los discípulos que más quiso don Ricardo Rojas, ¿no? La casa de Rojas, el frente es una réplica de la casa de Tucumán, hecha todo por Ángel Guido, por el autor del Monumento a la Bandera. Estaba Castelpoy y todos los premiados, que eran montonera de gente ese día. Bueno, el negro Rojas Paz, recibió. El negro Rojas Paz, ¿sabes lo que era el negro Rojas Paz? Es un escritor, el negro Rojas Paz, que además para vivir, ¿sabés que vivía el negro como periodista? Como Kruner, como narrador de las carreras de caballo, firmaba El Negro de la Tribuna. Con eso vivía el negro, un escritorazo. Vos llegás a Tucumán, por ahí cuando vas a entrenar a Tucumán, por ahí te vas a encontrar que está el monumento de homenaje al negro Rojas Paz, biógrafo de Alberto, un personaje hermoso. Bueno, con él tuve la suerte. Pero eso es mi discurso. Sociedad Argentina de Escritores, cerrada por disposición de la Policía Federal. No se pudo hacer el acto. No se pudo hacer el acto. Claro, la SADE estaba en contra, digamos, era contrera. O era una SADE gorila, digamos, para decirlo no se pudo hacer el acto. Entonces resolvimos reunirnos en un local, Córdoba los conocía ya, un buen local. Fuimos en calle Maipú, en Alto, se llamaba El Bandoneón. Tenía un lindo nombre el local, ahí fuimos todos, estábamos Tonal, Córdoba y Tuburo. Y según cuentan había una cantidad de personajes, que se dio de la Policía Federal, controlando, ahí no hubo discurso, no hubo nada, no se dijo nada. Ahí nos volvimos con Lorenzo un día después, 2 días después, con el fracaso de no haber podido leer mi discurso. Esa es una cosa que todavía me pesa, no por no haberlo logrado, sino porque yo quería decir algunas cosas que creo que todavía deben ser dichas, ¿no? Porque yo soy lector de toda mi vida con lo que vale y lo que no vale de La Nación. La Nación me ha enseñado mucho. Yo sé distinguir lo que son los editoriales de La Nación, muchas veces los comparto, muchas veces no, pero como tribuna general creo que vale la pena leerla. Vale la pena y aprender y desentrañar lo que vale, lo que no vale, eso es otra cosa. Más allá de los gobiernos, de los políticos, de uno, de tan, otro, eso pasa. Te voy a contar antes de todo ello una pequeña anécdota que creo que es valiosa que te la cuente en este momento antes de seguir. 1952 muere un fraternal importante. Acaba de ser reelecto vicepresidente de la República. J. Hortensio, le decían, algunos sinvergüenza le decían Jazmín Hortensio, no sinvergüenza, pero él firmaba J. Hortensio. Y hay que elegir candidato a vicepresidente. La verdad que lo que eligieron los peronistas, peor no pueden haber elegido, porque fue un traidor de mierda. El contraalmirante Teixeira salió de vicepresidente, una casca dentro del peronismo, la verdad, ¿no? Bueno, y Rojas, había un diario chileno que dijo que Ricardo Rojas había dejado de ser presidente de la Convención Nacional.
Tengo la carta de Rojas ahí cuando me dice que dejó la presidencia del conventillo partidario. Usa esa palabra, Rojas, cuando dejó la... Rojas, vos sabés que... esas cosas... Y todo el mundo quería ser candidato, ¿vos sabés? Todo el mundo, los radicales, todo quería que iban a ganar, que iban a ganar. Bueno, todo quería ser candidato. Y Rojas me dice, a ver usted se da cuenta de lo que es ser... Nunca me tuteó, ¿no? A ver usted, un hombre culto me dice que empiece de atrás para adelante o de adelante para atrás los vicepresidentes de la República. Te lo propongo a vos, cualquiera, ¿eh? Empezá, vicepresidente Urquiza, vicepresidente Mitre, vicepresidente Sarmiento, y seguí hasta acá. Y si no, hacerlo al revés, de lo que está más cerca, de acá para allá. Vas a ver que cargo de vicepresidente de la República no significa nada. Y si lo pones con los presidentes, te vas a dar cuenta que te vas a temblequetear a cada rato, te vas a olvidar de pila, ¿no es cierto? Pero un cargo sin importancia, eso. Ejemplificado cuando se le enojó Alsina. ¿Te acordás que su misión es tocar la campanilla del Senado? Su misión es tocar la campanilla del Senado. Todo el mundo quería ser candidato y tenía razón, no tiene ninguna importancia todos esos carguitos que la gente cree que son la fama, todo eso que puro cuento, se creen que... No, espera un poco, se trata de otra cosa, en definitiva, ¿no? Pero por lo general, dentro de los escritores nuestros, tal vez sea algo más que entre escritores nuestros y sea un tema, presumo que universal. Muchos de los escritores han vivido el periodismo. En el caso nuestro, en el caso de los argentinos, ha sido muy notorio. En el caso de algunos entrerrianos, como el caso de Marcelino Román, por ejemplo, ha sido concretamente su tarea periodística la que le dio. No fue lo mío. Yo el periodismo que hice fue un periodismo de compromiso, digamos, ¿no es cierto? Un compromiso. A mí me llevó la necesidad en determinado momento de participar un poquito más allá de lo que podía hacerlo como ciudadano y de alguna manera pretender que a través de mí se pudieran informar mejor los ciudadanos a través de lo que podía ser una voz exenta por lo menos de intereses bastados o intereses menores, digamos, ¿no? Un ciudadano que pretendió que a través de su tribuna, y así fueron los nombres que yo fui dando a las distintas publicaciones que tuve con ese nombre, ¿no es cierto?, tratando de ser informativo y formativo a la vez. Pero curiosamente en mi caso no fue valedero porque algunas de las publicaciones fueron notoriamente gratuitas, o sea, era una manera de acercar a los demás, una especie de pan espiritual, y tan fue así que terminé semifundido con eso, ¿no? Que un momento en que uno tiene que poner las raíces sobre la tierra, y una por ahí tiene también un poco de ingenuidad. Algunas cosas yo las he contado más. Bienvenida. Sí, a veces te hacen hasta un límite. A veces te hacen un poco de daño, ¿no? Daño, no daño porque te sientas traicionado, sino porque por ahí pasa que lo que el fervor de uno cree que debe ser compartido por todos, y por ahí no te lo comparten todo. Uno está todo fervoroso, porque había que hacer, lo que yo hacía era letra por letra, o sea, lo que hacía con tribuna, letra por letra, tiqui, todo, era un trabajo de loco eso, ¿no? Y Marta con los chicos pegándole primero que pasarlo a máquina, después pegarle los cositos, llevarlo al correo para que lo repartan. Una vez, yo era muy amigo de Tomasito Mafiori, el padre de Alfredo Mafiori, diputado, eso todo. Y un día estábamos con Marta, que más conocida de la esposa de Mafiori, que era de Concepción de Uruguay, una Moyano de Uruguay. Bueno, y como era un asado. Y por ahí me dice Tomasito, vení que voy a sacar un poco de leña al galponcito. Yo les mandaba cada número de tribuna un alto así, paquetitos, todo para que repartiera por los amigos, la colonia, ¿no? Miro para arriba en un estante, estaban todos los paquetitos uno al lado de no sé cuántos meses y meses cerrados todos. Nunca lo repartí. ¿Qué me importa acá que así? Qué pelotudo que fue durante tanto tiempo perdiendo plata y todo. Eso me pasó muchas veces, ¿no? Yo lo he querido mucho, Tomasito.
y un recuerdo que traigo, porque hay que contar una verdad como realmente era, ¿no? Había otro que era uno que era diputado Chajalí, como era un hombre inglés, un diputado radical, era, no me sale el nombre ahora. Mándeme yo cuántos ejemplares, yo le mandaba cantidad de ejemplares, ya me va a salir el nombre. Un día no daba más, yo creo que tenían los chicos estudiando, todo un despliegue, 5 estudiando a la vez en la universidad, que ¿con qué vamos? Entonces uno trataba de que por ahí respondieran algunos, para lo mejor nadie responde, ¿viste? Entonces le hago una carta por certificada, ya me va a salir el nombre. Nunca me contestó el gringo el miércoles, que era todos los paquetes, mándeme el giro, el giro nunca venía, que bueno, no mando más nada. Pues son esos pequeños desencuentros que tuve. Como hubo muchos encuentros lindos, el día que Almeida me dice, desde Sucesos, no podemos salir los domingos, vamos a hacer una revista, la revista de los domingos de Sucesos, que yo la dirigí, yo que fue una experiencia hermosa mía esa, porque estaba llena de poesía, y yo me ocupaba de los poetas y todo, y ahí está la colección, y es hermosa cuando la leo ahora, me siento feliz de haber hecho esa cosa, ¿viste? Con los programas que tenía por radio, tenía todos los días en Paraná, en Concordia, acá en Colón, yo trataba de decir cosas, siempre hay un hilo en todo ello. Yo te diría que está el periodista y el ciudadano. Yo nunca perdí mi condición de ciudadano, nunca, jamás la perderé, ¿no? Estos últimos años me he sentido muy agraviado me he sentido. Primero, que por primera vez, durante 2 veces, no fui a una interna radical, y ya creo que no voy a ir nunca más a una interna radical, porque como todas las internas no tienen sentido, ningún sentido, ¿no? Y por primera vez, este año último, no fui a una elección general, por primera vez en mi vida, haciendo uso de una franquicia que tengo como ciudadano, después de haber cumplido tantos años, porque no había ninguna cosa que me llevara a estar presente, ¿no? Esas son las inquietudes. Estoy escribiendo, sí, creo que todos los días o algo, o trato de hacer algo todos los días, o de corregir algo. Válgame Dios que el profesor Isaquillo sabe lo que soy yo corrigiendo, ¿no? Le he dado más dolor de cabeza por el profesor, porque le mando un libro y al mes le mando todo el libro de nuevo corregido. Mirá, me pidieron hace rato una canción para la escuela de Yegi, que este año van a festejar 100 años de la, no saben todavía de qué. Yo le dije, vayan y averigüen, porque el año de la creación del edificio, de la fundación del edificio, no es de la escuela. Pero fueron a averiguar, no han averiguado, bueno, el Consejo de Educación, en algún lado tiene que haber algo, un decreto, algo tiene que haber, ¿cómo no va a haber? Porque por más dolores que tenga, la vida es hermosa y sigue andando. Aquello que decía Lugones, con toda la miseria que tiene la vida, no hay día que no aparezca el sol, que no los pájaros no canten, que las flores, todo lo que es hermoso sigue andando. ¿Cómo vas a negar eso? Yo no lo niego, yo trato de participar con ello, y creo que es una manera hermosa de seguir andando, creyendo en las cosas hermosas de la vida. Creo que es hermosa la vida, mirá si es hermosa, si será hermosa que estamos reunidos esta noche acá, seres que nos queremos, porque la vida es hermosa, porque creemos en nosotros mismos, porque estamos participando en un momento hermoso de la vida, vos averiguando cosas, yo tratando de contestarte, y trato de que no te lleves un reflejo que no sea el que yo debo transmitirte. Simplemente que en determinado momento pienso yo de que los seres se abruman con pequeñeces, con pavadas, qué sé yo, y hacen que yo me tire un poco, como decía antes, a la retranca, que no quiera participar porque no me siento convocado, tal vez sea la forma más, y tal vez que yo no sé, qué sé yo, viste que hay peleas por todos lados, la pelea es una cosa tan fea. Vos mirá, yo me pongo a mirar, por tratar de ser lo más comprensivo posible, el pequeño conocimiento que puedo tener de lo que es en este momento la Unión Cívica Radical en Entre Ríos. Es una cosa tan insignificante que uno saca un nombre, no saca un nombre que tenga idea, que vos pueda decir, acá, mira, acá hay uno. Me va una pena tremenda. Entonces digo, yo puedo participar en esto, yo sé que no. Entonces digo, espérate, y es una cosa que la veo en muchos términos generales, la improvisación, que veo las cosas. Entonces digo, qué lindo sería si yo pudiera hacer periodismo ahora. Entonces digo, no, ya, vos cumpliste. Y Marta me dice, ¿por qué no pones eso que estás diciendo? Marta,
Ya lo dije hace 60 años, lo repetí hace 50, lo volví a decir hace 40, ¿qué querés que? Ya lo dije, ahora es tiempo de la gente que viene. Hay que esperar que aparezca gente que pueda coincidir con uno y decir cosas nuevas, qué sé yo. Yo me he sentido, yo soy un hombre agradecido, sé, mira lo que voy a decir, sé en todo ello lo que ha sido, que llamo, tu participación, ¿no? Pero yo he tenido halagos de Busti que no la tuve de ningún radical nunca en mi vida, nunca en mi vida. Voy a repetirlo, nunca en mi vida. La cerró con el último mensaje que dio a la legislatura, recordando un poema mío, con las cartas que yo soy un hombre muy agradecido con Busti, muy reconocido lo que hizo, porque ningún radical nunca jamás de los que llegaron al poder se acordó que había un escritor que fulano de tal, ¿no? Por eso digo que yo que se ubicaron en las cosas, Pero igual, ahí que encontré ayer una cosa de la Cámara de Diputados, firmada por el presidente de la Cámara de Diputados, que es el actual gobernador, disponiendo, qué sé yo, de que tanto que el libro de los hoy entrerrianos y no sé cuánto, y disponiendo que el Poder Ejecutivo compre tantos ejemplares para tal cosa. Uy, lo encontré, ni sabía que me la mandaba alguna vez, buscando la foto esa, apareció la carta de, creo que sí, un hombre de la democracia, sí, creo que sí, qué sé yo. Cuando te decía que ningún radical, porque era más, no sé si más justo, pero más de esperar que qué sé yo. O sea que yo he sido muy, si tuviera bocha marcado ahora, he sido muy amigo del Negro Montiel y muy traicionado por el Negro Montiel. Yo nunca oculté que el Negro Montiel conmigo fue un traidor a la amistad, y si algo sabía de eso era bocha marcó, ¿no? Por fortuna fue tan solidario conmigo en un momento que yo los pasé muy mal, ¿no? Y yo fui ese es un periodo mío que yo quisiera alguna vez bien tratarlo con quien quiera tratarlo, porque yo sé bien todo lo que hice y lo que pude hacer mal y no hice. Tengo muy claras todavía las cosas, ¿no es cierto? Pero llega el Negro Montiel al gobierno, primer gobierno, nunca he estado con el Negro Montiel. 1956, yo en función pública de la Revolución Libertadora. Yo era un periodista notoriamente no peronista. Me habían clausurado muy injustamente el orden, una de esas cosas absurdas que ese diputado Vizca, que yo no creo que nadie pueda recordarlo bien, porque una boludez, ¿qué iba a hacer yo con 1000 ejemplares que se andaban dando vueltas acá? ¿Qué iba a hacer? Además se cayó la frase. Se cayó, era uno por uno. Sí. Y justo ese día a alguien le pasó el dato, ¿no? Todos mis amigos saben que conmigo fue un mal amigo, ¿no? ¿Vos sabés lo que yo hice cuando fuimos a ver a Buenos Aires? Había tal despelote entre los oficiales que rodeaban a Aramburu, entre el negro Juan José Montiel Forzano. Gobernador de Tucumán en la época de la dictadura. No, señor. Lino Forzano. Ese es el otro hermano, el general. Sí. Este es Juan José. Sí. Juan José fue el que se levantó con Aramburu en Corrientes. Y era el jefe de seguridad de la agrupación Presidencia de la República durante la gestión del general Aramburu. Está clarito. Bueno, un despelote, nadie se sabía nada. El Yevi había un tipo que había sido un tipo de mierda, gendarme, no voy a dar apellido porque hay algunos hijos acá de él que sean, no viene al caso. Me parece bien. Bueno, cuando yo estaba un día con Sergio Alberto en Buenos Aires, en la casa de gobierno, y veo que entra este bicho, oficial, medio una graduación alta dentro de la gendarmería, ¿no? Y este hombre que entra acá como Juan por sus casas, ¿no? Entonces el negro Montiel Juan José tocó un timbre allí y viene un oficial de alta graduación de la gendarmería y dice: aquel amigo quiere hacer una pregunta, hágasela. Y yo le pregunto: mire, he visto entrar a fulano de tal acá con un personaje acá de la casa de gobierno, entonces me explicó: mire, cuando se produjo el levantamiento militar había un grupo muy grande que pertenecía o era adicto al gobierno que cayó, al gobierno peronista, y a último momento se plegaron a la revolución, a último momento, que era lo que yo
necesitaba entender, porque no podía entender que este tipo a último momento se habían pegado el ruso. Bueno, uno pensaba en esto, el otro, lo demás, ya era un despelote todos los oficiales. Yo escuchaba y le digo, yo había estado con Rojas, y le digo, mire, ayer estuve con Rojas, yo, un hombre que por la edad, y además por ser por haber sido el autor del Santo de la Espada, pienso que es grato al espíritu castrense de ustedes. A mí me gustaría que escucharan las reflexiones que pueda darle. Bueno, aceptaron. El otro día fueron con Sergio Montiel, que está vivito y coleando, lo podés consultar, y 3 o 4 oficiales a la casa de Rojas escucharon, y Rojas le dijo lo que pensaba de ese momento. Y entre otras cosas le digo que el peor error que se podía cometer era llamar a elecciones. Este es un país que no está preparado para llamar a elecciones. ¿Qué elecciones, hombre? Estamos todos peleados. ¿Cómo se puede convocar con el odio que tenemos entre los argentinos? Hay que poner un tiempo de paz, me acuerdo, entre las cosas que le puso Rojas, y bueno, qué sé yo. Bueno, se fueron de ahí. Y yo el terminador le digo, mire, el doctor Montiel, y Rojas me dice, mira lo que me... Ricardo Rojas. Ricardo Rojas. Y Ricardo Rojas, ¿sabe lo que me dice? Usted cometió un error. Usted debió decirme que quienes venían con usted eran hijos del teniente coronel Montiel. Después un día me contó la historia de lo que él sabía. Fíjate vos las cosas, yo te repito esto porque se lo escuché a Rojas, de cómo el teniente coronel Montiel había traicionado a los revolucionarios, que fue cuando Omar lo mata a Montiel, ¿no? Claro. Y era la cosa que yo nunca entendí, el odio que le tenía Sergio a un hijo de Montiel que fue funcionario menor, subsecretario de Ilia. No lo quería, era absurdo que no. ¿Qué tenía que ver con lo que había pasado con los padres, ¿no? Eso me contó Rojas, versión que tenía a través del teniente coronel Cataño. Mira las cosas que tengo en la cabeza, ¿no? Se lo tiró. Antigua Luz, yo le había puesto Luz Antigua. Y Ernesto Macín me dice, Ernesto, al revés. Primero Antigua, después Luz. Y Ernesto me dijo, bueno, está bien, me gusta más, digo Antigua Luz. Antigua Luz, un recuerdo del pasado. ¿Te acordás que yo le pregunté esas cosas a Mastronaro y en la carta? Y él me decía que no, que son... Está bien lo que me decía, son el mismo paisaje, la misma gente, la misma cosa. Todo. De la topografía, pero... Yo traté siempre de sentirme un cantor popular, siempre tuve ese... O sea, un rapsoda, un payador. Ahí vuelvo a usar la misma expresión en el prólogo ese de este libro de Tablo, ¿no? O sea que es la cosa. Ayer aparece en una crucigrama poeta griego, y digo, hasta más, Marta, me lo podés. ¿Sabés cuál era la respuesta? Aedo. Aedo no era un poeta griego, era un juglar, era un cantor, un poeta, claro. Eso, un cantor. Yo siempre me acuerdo, Rapsodia Entrerriana. Después vino, como la Rapsodia Entrerriana no aparecía, los milicos no la querían publicar, la publicó después Gloria Montoya, que no tuvo la edición de Cultura, y que se bueno, unos cuantos años después, como yo quería que apareciera de López, Entrerriano por el canto. Es un librito muy pequeñito, que es el título que le he dado a la antología que estoy preparando. Se va a llamar así, creo. Es la obsesión eso de que es lo más viejo que andar a pie, de pinta tu aldea, y bueno, está lo que uno tiene a mano de uno, ¿no es cierto? Y después el retablo, que te acordás que se iba a llamar varios nombres, te había propuesto yo. Un día le digo a Marta, mirá, voy a recordar tanto de ese libro, que yo quiero tanto de Rojas, que es el retablo español. Retablo español es un libro hermosísimo de Rojas. Inclusive, ¿por qué sería así? Yo soy autor de paréntesis y después me olvido lo que sigue, ¿no? Una vez Rojas me dice, venga, no se vaya que le voy a convidar me convidó con un vasito así de, como eso que me regaló para el rabito, Marta, la bebida esa, ahí está, bueno, eso que hacen en Jerez, un Jerez. Dice Rojas que venía caminando, se había salido de la facultad y un español que lo sigue y le dice, doctor,
Y dice, mire, yo soy acá un español, ¿verdad? Yo quiero agradecerle, dice, hace días que quiero hacer esto con usted, yo estoy tan agradecido de ese hermosísimo libro, Retablo Español, que haya recordado con tanto cariño, tanta belleza mi tierra. Cuando yo me vine de allá, traje 2 botellas de un jerez muy añejo, y le regaló una botella, y Rojas me hizo probar un vasito de esa, una cosa de... Lo que son los recuerdos que uno tiene después del paréntesis. Y el retablo está entrañablemente unido a ese libro. El retablo español de Rojas, que es una pintura de España en general, ¿no? Lo del retablo está más unido, digamos, a un proyecto religioso, digamos, ¿sabe lo que es ahí? Esa cosa tan hermosa que han hecho los artesanos españoles, de presentar allí junto al altar en una iglesia, con todas las filigranas y cosas que hace, algunos de los santos, Jesús, todo allí en el retablo. Lo mío es una manera de presentar Entre Ríos a través de la poesía, qué sé yo, por lo menos como yo la siento, como yo la he tratado de mostrar y vivir, qué sé yo, está por la influencia fundamental que tiene para todos los habitantes de nuestra zona, de esta zona, el río, un río, en este caso, este río, ¿no es cierto? Curiosamente, no hay poeta que no haya vivido junto al río, que no lo haya cantado, ¿no es cierto? Inclusive algunos de los poetas no argentinos, pero recordemos que el primer poeta que aparece es un poeta cantor del río, ¿no es cierto? Y recordemos además, qué sé yo, inclusive los cantos de Lugones, al Uruguay, al Paraná, al Plata, qué sé yo, los hermosos poemas de Rafael Alberti sobre el Paraná, como expatriado, está lleno de... Este es nuestro río, hermano, un río con el cual yo he convivido desde muy chiquitito. Llegué aquí a través del río Uruguay, me viví acá en Colón hasta el año 30 que nos fuimos allá a Lievi, 3 años acá en Colón, qué sé yo, al lado del río, pegado al río, siempre el río, el chiquito el río, está el río como maestro, como enseñanza, como participación cotidiana, el agua, todas las cosas hermosas que tiene, el colorido, el paisaje, el reflejo, siempre está. Una vez yo le mandé al viejo, tiene el nombre de nuestra biblioteca en Concepción del Uruguay, la biblioteca del Rectorado, el viejo investigador de nuestras arqueologías indígenas, Pablo Antonio Serrano. Yo le mandé los primeros cacharros que conseguí ahí en lo que era la isla del Marinero, que tenía un viejo amigo, don Jorge Durán, y a veces iba con él, y el golpeteo de las marejadas, que sacábamos allí. Un día junté muchas cosas y se las mandé. Él era en aquel tiempo director del Museo Etnográfico de Córdoba. Tengo la carta de Serrano en la cual me dice que eran las primeras muestras de esta zona de nuestro río, arqueología, tantos cacharros, algunos bastante enteros, otros no tanto, y que había notado que los indígenas mezclaban nuestras arcillas con molida ¿Los corales? Los corales. Este se llama coral del río Uruguay. Entonces se juntaba con todo eso y con eso hacían las versiones. Y quería que yo le consiga un ejemplar de eso. Le pregunté a todos los pedregulleros, todos los de la gente que andaba en el río en aquel tiempo, sacando tanto pedregullo como arena a través de las dragas, con las cuales se construyó Buenos Aires, con todo eso, ¿no? Un día, nunca conseguimos nada, un día vamos a pescar con los hijos, la canoita nuestra allá, la isla que voy chica allá abajo, y el río, hay que estar en el río, con salto grande, por ahí voy a estar, tender el espinel, después venir y el espinel se te bajó 1 metro para abajo, movimiento de salto grande. Bueno, a levantar los espineles, corales del río Uruguay, están ahí porque tengo que mandarlo al museo. Yo le prometí al viejo Serrano en el año 45 que iba a cumplir y todavía no he cumplido. Por eso me acordé. A mí me tocó vivir en un sitio lleno de pájaros. Lievi era una hermosura, el monte de Lievi era hermoso. Claro, un monte donde todo lo que estaba ahí al lado nuestro, hasta llegar al río, nosotros estábamos relativamente cerca del río, era todo monte. Después para allá eran zonas de pastizales donde andaba, pero acá la parte nuestra no, era todo monte cerrado, eso, ¿no? Todo eso. Así que vivíamos ahí a la vera del monte, así que uno de los sitios
predilectos míos era el río, el monte, y lleno de pájaros, claro. Mi papá tenía, que ahí lo cuento en este último libro, tenía una admiración muy grande con los pájaros, tenía unas jaulas enormes que por ahí estaba cazar, yo nunca estuve de acuerdo con él, ¿no? Cuento ahí una anécdota, un día tenía como 10 urracas en una jaula grande, y una siesta la y se fueron al monte las urracas. Y mi papá tenía en ese tiempo, era jefe de serenos en Lievi, y andaban los serenos por el monte tratando de cazar las urracas, nos habían mandado al monte. Nunca le dije nada, ahora digo yo, a los 70 años le confesé al pobre viejo muerto ya que... Y él tenía eso, los cuidaba, lo que tenía, que los cuidaba, esos pájaros, le cambiaba el agua todo el día, y se llenaba de pájaros todo el día. Agarraba unas latas de esas, venían antes grandes de dulce de membrillo, juntaba comida, toda ella se las llevaba a los pájaros, el silbado, venían todos los pájaros a comer, ahí, lleno de pájaros, mi casa lleno de pájaros y de plantas toda la vida. Y ahí uno le ha ido cantando a la poesía. Y aquí hice una cosa que me gusta a mí. A mí me gusta, lo que a mí me gusta, que eso me gusta, porque es lo que yo querés. ¿De acuerdo como vos decís de los pájaros? Sí. Y bueno, acá hay pájaros. Acá está lleno de pájaros aquí. Esta es una cosa que a mí me gusta, que se llama rapsodia. Ah. Como todas las mañanas se presenta en la floresta la rapsodia a toda orquesta de las aves entrerrianas. Están calladas las ranas y el vientito tempranero, porque el maestro boyero, desde su nido colgante, dará comienzo al andante del movimiento primero. El chingolo y su flautín, con flauta dulce el zorzal, en el arpa el cardenal, y en el oboe el crespín, la calandria en el violín, el tordo en el violoncelo, y desde el azul del cielo el chopí y la golondrina, con fagot y mandolina en acrobático vuelo. Otros pájaros cantores también afinan sus picos, tanto grandes como chicos, porque todos son mejores. Hay rum rum de picaflores con silbatos de juguete, y se juntan en doblete el chororó y la monjita cantando una chamarrita con la garganta en falsete. El xilofón ejecuta la pequeña corbatita y el corno la tacuarita saltarina y diminuta. El jilguero no se inmuta cuando sopla el clarinete en medio del sonsonete del capuchino jovial con su trompa de cristal en alegre firulete. Esa que toca la viola es la bracita de fuego y el churrinche le hace juego con su guitarra española. La tijereta enarbola su triángulo de acero y se luce el naranjelo en el acordeón a piano con el pirincho entrerriano, que es un buen chamamecero. Con el sonoro timbal mete ritmo el espinero y en la corneta el fueguero es un fuego musical. El alférez matinal marca el compás con la caja y a sus pares aventaja ese pájaro chohuí con la cantinela en mi, que en el armonio trabaja. El tordo músico toca la ocarina, que es un gusto, y encaramada a su arbusto la cotorra se desboca con la armónica en la boca, mientras el pecho amarillo al tambor le saca brillo y el arañero silbón queda prendido al trombón con el loro en los platillos. El romántico Ravel está en las alas del misto y el dormilón siempre listo junto al contrabajo fiel. Es una gota de miel la entrañable musiquita que saca la torcasita a dúo con la torcaz en el clave de la paz que con el pulso palpita. En su flauta travesera el cardenal amarillo ensaya un aire sencillo como florcita campera. Su canción de primavera entona la reina mora
con voz tiple de cantora, y el cardenal imperial puntea el laúd real en las luces de la aurora. En metales se destacan la trompeta del hornero, la tuba del carpintero y el saxofón de la urraca. Con su encarnada casaca y muy sobrio, el federal vuelca en el piano el caudal armonioso de su trino, y el chiviro concertino pone la nota inicial. En el atril cada cual colocó su partitura de la obra que inaugura la temporada estival. En las ramas del sausal está parada la orquesta y se la ve bien dispuesta al musical aleteo, porque el gong del venteveo anuncia la diaria fiesta. Suena el martín pescador su alada quena de caña, y en el charango acompaña el gorrión madrugador. Da tono el afinador y queda lista la plana de la orquesta provinciana cuando indica el director el andante en sol mayor de la rapsodia entrerriana. Los cantores, el poema son los cantores. Los cantores que han musicalizado cantidad de poemas que yo ni los conozco. Otro día me llegó un chaqueño que musicalizó la rapsodia Coplas en Azul, una cosa lindísima eso. ¿Qué es eso? Por ahí hay gente que no conozco que te manda. Ocurre con Destino un pequeño problemita que yo estoy tratando de encontrarle respuesta, porque ha llegado a la escuela, lo dicen los niños, y hay algunas expresiones que yo no quiero que estén en la escuela. Una de las expresiones es, por ejemplo, la palabra puñal, como el pájaro y el puñal. El puñal, esa es la parte de la entrerrianía, digamos, lanza y guitarra. Yo creo que no es para la escuela eso. Entonces hice algunas correcciones que todavía no me animo a... El tema estuvo el Zurdo Martínez, que fue el que musicalizó por primera vez. Le dije, mirá, que tengo ganas de corregir algunas cosas allí, porque me parece que para un niño en la escuela, claro, el tibo y vertical, alto, de luz, con esto. Y hice una cosa que es difícil de cantar, debe decir, con esa actitud, pero por lo general se dice con exactitud. Entonces tenés una cosa, yo le cuento a Marta, cuando yo estaba en la escuela, que todavía estaba aprendiendo, una de las tantas marchas que había era hermosa, pero estaba mal hecha la marcha, y se la cantaba mal, y la marcha decía, ¿cuál? Pero ¿quién va a aprender con cuál y do? ¿Cuál retazo de los cielos, do? Jamás se pone el sol, era linda. ¿Cuál retazo de los cielos, do? Jamás se pone el sol, y yo cantaba Juan Retazo de los cielos, y claro, y do, ¿qué era do? No. Entonces igual cantó un chico con exactitud, de vuelo del pájaro y del puñal. Son dos seres contraversibles. ¿Vos te acordás cuando profesor Izaguirre, 200 años de la Fundación de Construcción del Uruguay, a algún loco rector, a alguien se le ocurrió que entre los homenajes del colegio a los 200 años, el profesor Izaguirre tenía que dar una conferencia sobre mi obra, una cosa absurda. El profesor Izaguirre se tomó el trabajo de hacerlo. Y yo, cuando terminó la cosa, tuve que empezar. Entonces empecé con Destino, mitad camino, como siempre, me olvido. Entonces por ahí recurrió un machete que tiré del bolsillo y dije otra cosa, ¿no? Destino. Claro, altivo y vertical, alto de nube y de cielo, con esa actitud de vuelo del pájaro y del puñal, libre por toda señal y entrerriano por el canto, en mi guitarra levanto los rumores provincianos, porque me tiembla en las manos la tierra que quiero tanto. Entre ríos, puro encanto de azulados horizontes, con alitas de tus montes vuelan las coplas que canto,
De tanto quererte tanto, ya eres todo lo que miro, sonrisa, nube, suspiro y acuarela del paisaje, como flor que va de viaje en el pico del Chiviro. Para el amor entre ríos, y entre ríos para el canto, entre ríos en el llanto, y en la alegría entre ríos, únicamente entre ríos para nacer y vivir, en entre ríos sentir el pulso fiel del hermano, y con orgullo entrerriano, en entre ríos morir. Bueno, que me acuerdo porque le estoy corrigiendo eso, le estoy corrigiendo rumores. Porque rumores se rumorea tal cosa. Rumor es una palabra jodida. Entonces le voy a poner sonidos. Sí, los sonidos. Y vos buscás en el diccionario, y rumor es un sonido cualunque, un sonido. Sonidos, unión y libertad son dos palabras que están en las nacientes del país, ¿no? Y yo diría que son simbólicas, no, yo diría que siempre le critico al bulldog, yo diría, digo a Marta, yo diría, ¿cómo decir yo diría? Yo afirmo, yo digo que, viste que las cosas se te pegan, está en las raíces de un movimiento excepcional de las nacientes del país que está muy olvidado, que es la célebre asamblea del año 13, a la cual habría que volver, releer todo lo que dispuso la asamblea del año 13, que inclusive entonces se acuñó una moneda que tiene simbólicamente esas dos palabras, en unión y libertad. Eso es el fundamento, unión y libertad. Yo así están dichas, para mí está primero la libertad, ¿no? Libertad y unión, pero no suenan lo mismo, ¿no? En unión y libertad. Y la vida de Entre Ríos. Entre Ríos, desde que comienza a movilizarse ya con los primeros escarceos de la Revolución de Mayo, y hay que recordar muchas cosas, ¿no es cierto? Hay que recordar primero lo del 8 de junio de 1810, cómo el Cabildo de Concepción de Uruguay tan rápidamente da respuesta digamos, a la motivación que ha ocurrido, ¿no es cierto? Claro, están pocos días la respuesta, porque se entiende que llegó antes, o sea que prácticamente 10 días después de la Revolución, Concepción del Uruguay primero, o de Guaychú después, está bien. Uno debe decir que es otro elemento muy importante que yo siempre menciono, el camino rápido del río, ¿no? Atienda eso que es muy importante, el camino rápido del río. Y en todo eso está la guerrilla, Ramírez, los hermanos Zapata, toda esa gente que anduvo, Samanié, otros pequeños próceres totalmente olvidados, muchos de ellos, ¿no es cierto? Ya está esa concepción, ¿no es cierto?, de la unión y de la libertad como las bases hacedoras de un país, que hay que hacerlo, que es el compromiso, y que curiosamente todo ello está desde Ramírez, y desde luego su continuación después en Urquiza está como una de las cosas esenciales, la educación, ¿no? ¿Cómo podés entender que Ramírez, con esa ensoñada República de Entre Ríos, en 1820, el año de los 3 gobernadores, el año de la muerte olvidada de Manuel Belgrano, en ese momento Entre Ríos está con toda esta ensoñación de crear una república dentro de la república, que no es crear una república, sino decirle a la república que todavía no está formada que debe hacerse con estas bases que son después lo que ha sostenido Entre Ríos, las bases federales, lo que le dieron nutrientes, ¿no es cierto? Y que introduce la imprenta, la primera imprenta, entra en todo, ahí entra el pariente de aquella mujer. Cipriano de Urquiza era casado, ¿sabes con quién? Primeras nupcias, con una hermana de Ramírez. Esa mujer tiene una gota de los dos. Allá está. ¿En serio? Casado con la hija de Ramírez, con la hermana de Ramírez. Y hacer todo eso que se hizo con ese sentido profundamente patriótico de las cosas, ¿no? Desangrarse por el país, un caballero que sale ahí a hacerse matar por su amada.
Esa cosa el otro general que se cansó de hacer hijo para el país, qué sé yo, todo ejemplos, son ejemplos. Gobernar y cobrar. Yo creo que una de las respuestas una respuesta creo que es paisajística, ¿no es cierto? Por un lado. Por otro lado, el alto nivel desde sus comienzos que tuvo Entre Ríos en la educación, ¿no? Creo que también es un aporte como para destacarlo, ¿no es cierto? Pero es la provincia de los arroyos, de los ríos, de los pájaros, de todo lo que te está. No es lo mismo que sea una meseta que mucho menos convocante para el canto, digo yo. Me parece que en esos otros sitios han sido más propicios a otro tipo de actividades, también de creaciones, a lo mejor a veces más artesanales, que de alguna manera también son significativas, pero que se han evadido un poco de la literatura y concretamente. Fíjate que Entre Ríos tarda mucho en llegar, pese a los ríos que son música, pese a los pájaros que son música, tardó mucho en llegar a la presentación folclórica, digamos, de una tradición entrerriana, ¿no? De alguna manera hemos renacido o aparecido, como quiera llamarse, hay algunos estudios con la chamarrita, que aparece como una creación uruguaya y entrerriana también, ¿no? Sí, el problema, ¿sabe cuál es? Yo creo que tiene que ver eso. Claro, el paisaje, ¿cómo no va a ser? El Mastronardi lo resalta, esa presencia. Claro, yo por allí medio en broma y en serio hice una pregunta en el libro como que nacen casi juntos también, Juan L., muy poca la diferencia entre Juan L., Mastronardi y Amaro, entre otros, ¿no es cierto? Bueno, que se dan también condiciones propicias para que ello ocurra. O sea, han ocurrido episodios bastante frecuentes dentro de la literatura, ¿no? Como de repente se dan así sí, en parte sí, pero voy a decir la luna, pero claro, la luna ha sido en general, ¿no? La luna de la Conquija, o la luna de cualquiera de la Concagua, o la luna del Hielo del Sur. Claro, la luna siempre ha sido un elemento poético, qué sé yo, inclusive con una literatura muy específica que tiene, ¿no? Un caso absurdos y locos como el de Lugones con la luna. La luna, digamos, el Lugones tiene un libro, un gallo sentimental, un libro dedicado a la luna, que es más disparatado que son recuerdos lindos ahí, qué sé yo, de haber compartido con un conjunto humano muy lindo que había, ¿no es cierto? Que luego por ahí fue variando, pero un conjunto muy lindo entre todo el personal de la radio, que fíjate vos que entre las cosas que yo debo resaltar, ¿no? Roberto era un loco, un tipo que no tenía... Pues yo lo seguía a Roberto, yo nunca me dieron un centavo para nada. De que yo todo lo que ir y venir, todo era por mi mujer que tenía que aguantarme a mí. Pero yo nunca traje un peso de la radio de T11, jamás, nunca, ni se me ocurrió Yo lo que pensé con Roberto, yo lo sabía muy bien. Roberto un tipo que llegaba a todos lados. No había rancho ni casa en Uruguay que escuchaba a todo el mundo. Entonces lo que yo decía a Roberto, mirá, lo que yo puedo poner dentro de tus chamameses y tus cosas son pequeños aportes culturales. Yo voy a leer un poemita, voy a decir de quién es, voy a hablar de este otro, voy a irme echando cosas así. Pero nunca un peso. Nunca pretendí, pero nunca jamás, nunca jamás. Y la noche Entre Ríos, bueno, por ahí tenía un término que concluía de las formas más lindas que pueden concluir las cosas. Los recuerdos y un enhebrar de anécdotas lindas que entonces se podían hacer porque hace como tantos años atrás que uno puede recordarlas ahora como hechos de la juventud. No sé si son irrepetibles, pero todo parecería indicar que son irrepetibles, ¿no? Pero son 30 años. Sí, por lo menos 30 años, yo tenía 50. Yo creo que estamos ahora intentando medio a force, tratando de juntarnos, parece mentira que tratando de juntarnos para celebrar el bicentenario de la Revolución de Mayo. Que sea, todo indica que estamos todos, buena parte de los argentinos peleados. Yo creo que es muy difícil encontrar en este momento, me parece
faltaría un poco esa grandeza que es un bien del alma, ¿no? Y que permite superar encontronazos y caminar juntos, pero yo no creo que... Pero todo lo que sea impulsar un sentimiento patriótico en un mundo que creyó que para este tiempo íbamos a tener la frontera superada, que ya íbamos a ser como los pájaros que volaban sobre el río Uruguay sin que nos importara qué había de aquel lado y qué había de este lado. Y eso ha sido un fracaso total, ¿no? Una vez que se han juntado estos días pasados ahí de vuelta los presidentes, discursos acá, discursos allá. Primero hubo uno allí en Perú, qué sé yo, bueno, después hubo este otro encuentro ahora en Brasilia, que es la lectura que uno saca es que no hay una cohesión, ¿no es cierto? O sea que se trata de cohesionar a países que no están cohesionados y que es muy dificultoso que se cohesionen, ¿no? Nosotros integramos en algún momento desde la Universidad Nacional de Entre Ríos, formamos con la Universidad Uruguaya, con varias universidades, una asociación que se llamó Grupo Montevideo porque nació en el Uruguay. Trabajamos mucho con muchos de las universidades latinoamericanas, trabajamos muchísimo en ello y se produjeron realmente avances ponderables en todo ello, ¿no es cierto? Y yo siempre cuento que dentro de la organización estaba previsto que cada año tenían que reunirse los investigadores jóvenes de las universidades, luego con los distintos proyectos que tenían y acompañados cada uno con algunos investigadores seniors, los viejos que son los que guían. Y lo lindo era ver cómo muchachos, qué sé yo, uruguayos, argentinos, chilenos, paraguayos, brasileños, que era muchísimo también, coincidían en las mismas cosas, como chicos que estaban en Oro Verde investigando el arroz, coincidían con investigaciones que estaban haciendo ya egresados uruguayos con egresados brasileños, y no había ninguna cosa que se ocultara, no había nada. ¿Por qué? Porque no había intereses económicos. El fracaso del Mercosur son los intereses económicos, que no se puede colocar arroz entrerriano en países que nos quieren vender arroz. Los pollos nuestros no pueden ir porque no se puede. Ahí están los uruguayos tratando de colocar su producción de arroz, que ha sido muy importante por lo que he leído estos días. Nosotros no teníamos ningún problema, todos contentos, todos meta para adelante. Y verlos ahora que no hay posibilidad de juntarse y discursos y cosas y no pasa nada, ¿no? Yo te diría, sin tomarme tiempo, que si yo he tratado de definir a través de la poesía lo que creo que debe ser un entrerriano, lo que es un entrerriano, más que lo que debe ser, o lo que uno presupone que es la esencialidad de un entrerriano, creo que está cantado o contado por lo menos en algunos de mis poemas. Vos me decís que te lea Destino, como lo hice hace un rato, y bueno, si yo empiezo diciendo que el entrerriano es claro, altivo y vertical, que es alto de nube y de cielo, estoy definiendo la manera de ser de alguien típico de esta provincia rodeada de ríos, que es una pequeña isla, casi isla argentina, ¿no es cierto? Y si a ello le agrego las otras cosas que también están definidas allí, estoy de alguna manera acercándote una definición de lo que creo que es el entrerriano. Hay otro poemita mío por allí, un soneto que se llama Metete hermano, que de alguna manera también intenta reflejar ese espíritu entrerriano. Está tomado de alguna narración que hace por allí Alberto Gerchunov, que curiosamente es otro de los nombres que junto al mío me agregó el otro día Busti en su último mensaje a la legislatura. Y es lindo ese entrerriano que sea sufridito, que por ahí, el relato de eso, ¿viste? Conozco la esencia, ¿no? Ese entrerriano bonachón, bonito, que juguetón con los chicos, que todo. Y por ahí algunos medio lo agarró en una carrera de caballo, medio lo quiso pasar por adelante. Un paisano grandote que había por ahí, que no debe haber sido entrerriano, ¿no? Y claro, el chiquitito con toda la bondad y el carácter bonancible que tenía, claro, tuvo la respuesta que tenía que tener, y el grandote
como suele decirse, arrugó. O sea, él dice, no, que cuando había que meterse, se metió. Y lo hace como reflexión aquella cosa que se le adjudica, eran fines de la década del 20, casi llegando al 30, aquel célebre conde Kaiserling que habló tanto y tan mal de los argentinos, que se acuerdan que le habían adjudicado a él aquello que definía el alma del argentino diciendo no te metás. Y bueno, eso lo recoge también Jajunov y dice, el entrerriano contrariamente dice metete, hermano, ¿no? ¿Qué es lo que yo trato de decir en ese poemita? O sea que otra manera que parecería que es participativa, porque analizando las cosas históricas nuestras, lo cierto es que desde el año 10, por lo menos, con las primeras montoneras, que veo a Ramírez, a Zapata, a Samaniego en sus andanzas de entonces, hasta las últimas refriegas de López Jordán, qué sé yo, en Ñaembé o en el Alcaracito, el año 1876, fíjate que son con 66 años, con Entre Ríos a caballo. Hay un relato hermosísimo de Olegario Andrade que cuenta cuando vuelven los entrerrianos que han participado en todas las hazañas salmartinianas, porque estaban llenos de entrerrianos por todos lados, y vuelven con un pedazo de camiseta y unos zapatones andrajosos, no traen nada, y vienen para qué, para estar olvidados, se fueron a hacer la patria y eso es lo que les trae, lo que les da la patria. Una pintura muy linda que hace Olegario Andrade de ese regreso, ¿no es cierto? Y ese sufrido hombre es el que sigue montado a caballo, es el que anda con Hernández montado a caballo, el que anda con Urquiza montado a caballo, Dios mío, esa es una manera, y es el mismo que cuando tiene que hacer la Constitución, hace la Constitución. Otra cosa que hay que recalcar es que el 1 de mayo de 1851 se produce el pronunciamiento de Urquiza en la Plaza Mayor de Concepción del Uruguay. De allí en más cruza el río Uruguay, se va a Montevideo, levanta el sitio de casi 9 años, sitiado a Montevideo. La bandera que recordamos hace un rato era no hay vencedores ni vencidos, viene de vuelta para acá, cruza de nuevo el Uruguay, cruza la provincia, cruza el Paraná, se va allá, el señor Rosa toma por pura casualidad un barco inglés que lo estaba esperando, lo lleva a Inglaterra, donde se queda hasta su muerte durante pilones de años, allá con sus compañeros amigos ingleses. Disculpe si hay alguna zona en lo que le digo, pero es históricamente cierto. Durante todos esos años, usted sabe quién le mandaba las papitas, ¿sabe usted eso? Urquiza, y cuando murió Urquiza, ¿sabe quién se lo seguía mandando? La viuda de Urquiza, hasta esas cosas, ¿no? Y entonces, vuelve, y que curiosamente, 2 años después, antes de 2 años, recibe un libro que le escribe un tal Juan Bautista Alberdi desde Chile. Este señor lee eso y dice, voy a seguir esto acá porque interpreta que eso es lo que hay que hacer. Corrige algunas cosas y discute con Alberdi algunos temas importantísimos como el de la reelección presidencial, que estaba propiciada por Alberdi y Urquiza no se la acepta. O sea que sus constituyentes, sus representantes, entre los cuales, ¿quiénes van de constituyente de la provincia? Juan María Gutiérrez, ¿cómo te vas a olvidar de eso? Ese es un argentino esencial, absolutamente olvidado. Juan María Gutiérrez, acordate de eso, Juan María Gutiérrez. Bueno, ¿y qué hace este señor? Antes de que se cumplan los 2 años, el 1 de mayo de 2 años después, el 53, está jurada la Constitución Nacional. Qué fácil era hacerlo cuando había que trabajar en unión y libertad. Eso es lo que hay que seguir haciendo. En unión y libertad. Ahora y dentro de 30 años, cuando tus nietos ya anden